Alejandro Liébana pertenecía al Regimiento 3 de Infantería Mecanizado de Tablada. Daniel Stafolarini. Mi nombre es Daniel Stafolarini. Sí. Yo pertenecía al Regimiento de Infantería 6 Mecanizado General Viamonte, con asiento en la ciudad de Mercedes. Ambos somos parte del Centro de Veteranos de Guerra y Matanza y estamos en el programa Malvinas en las Escuelas. Dale. Bueno, esta entrevista tiene el objetivo de dar a conocer su conmovedora historia de vida y con el fin de dar a entender la gravedad de este problema, que se podría haber resuelto de una manera diplomática. Y bueno, para adentrarnos en el tema, primero principal les quería preguntar cómo era su vida antes de las Malvinas. Bueno, nosotros éramos civiles, ¿no? Que cumplíamos con la ley del servicio militar obligatorio. Sabemos que a los 18 años, a los varones, solamente a los varones en ese momento, cuando cumplíamos 18 años, éramos sorteados para participar de lo que era la ley del servicio militar obligatorio. Una ley que data del año 1901, la ley Riccieri, en la cual todo ciudadano argentino tenía la obligación de tener una capacitación militar en posible defensa de la soberanía o de la patria. Bajo ese contexto, nosotros nos agarra a hacer el servicio militar. Dani estaba trabajando con el papá en ese momento. Claro. Nos ubicamos, si bien la recuperación de las islas es el 2 de abril del 82, nosotros nos tocó cumplir con el servicio militar obligatorio en el año 81. Aclaro esto ¿por qué? Porque cuando escuchamos que la clase que fue a Malvinas es la clase 62, bueno, justamente en ese marzo, en ese abril del 82, ingresaba la clase 63. Clase 63 quiere decir los nacidos en el año 63. ¿Está bien? O sea que nosotros habíamos... Ay, perdón, se traba. A la clase. Algunos habían salido de baja, yo ya había salido. Sí. Algunos habíamos salido de baja, yo ya había cumplido con esa ley y ya estaba en mi casa cuando me llega la notificación. En el caso mío, igual. Y bueno, como... Sí, se entiende. O sea, ustedes ya sabían que iban a ser partícipes de la guerra. Cuando el 2 de abril nos enteramos por la comunicación y por la televisión y por la radio que se había recuperado Malvinas, sí, suponíamos que nos iban a convocar. Digo esto que suponíamos porque no se sabía hasta ese momento si se iba a convocar, si iba a haber guerra o no, porque estamos hablando del 2 de abril, la recuperación de nuestra soberanía en nuestras islas, no la guerra. La guerra vino después, un mes después, el 1 de mayo. ¿Sí? Claro. Por eso es que suponíamos que nos iban a llamar. Y bueno, la otra pregunta que les quería hacer era ¿en qué momento se enteraron que iban a ser partícipes de la guerra y dónde se encontraban y de qué manera recibieron esa información? Ambos, bueno, claro. Muy simple. Mañana del 2 de abril, la radio, los medios, todo, la información de la recuperación de las islas. Yo estaba trabajando con mi papá en el taller con él y escuchamos la noticia por radio. La Argentina acaba de desembarcar en las Islas Malvinas. A partir de ese momento, ya esa euforia que vi en mi papá, a mí me tocaba de otra manera porque ya pensaba en el escenario que después ocurrió, que iba a ser convocado y que me iba a tener que presentar y que en principio íbamos a viajar al sur. En ningún momento yo estaba informado o sabíamos nosotros que íbamos directamente a Malvinas. Estando en Río Gallegos, ahí nos enteramos que cruzábamos esa misma madrugada, del martes 13 de abril. Todos nos enteramos rápidamente después de la recuperación, a los días o semana, como mucho, recibimos la notificación de presentarnos al regimiento y volvimos a presentarnos, a cortarnos el pelo, armamento, ropa y todo el equipamiento para viajar hacia el sur. Bueno, y también quería preguntarles cómo fue su llegada a las Malvinas y qué sentimientos le produjo la llegada y si estaban enterados del acontecimiento bélico que se iba a producir, obviamente. Cuando viajamos a Malvinas, todos viajamos eufóricos
porque habíamos recuperado las islas. El marco que se vivía en la ciudadanía era un festivo como el Mundial de Fútbol, de la misma forma. Entonces nosotros que estábamos inmersos en eso, que íbamos a ser partícipe, teníamos un orgullo, teníamos una emoción grande, también teníamos temor, obviamente hay que decirlo, porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Hasta ese momento solamente íbamos a ocupar nuestro territorio, íbamos a ocupar el lugar que habíamos, pero no teníamos idea de si los ingleses iban a venir o no y si iba a haber una guerra. Eso lo fuimos enterando a medida que empezamos a hacer las posiciones y ubicarnos en Malvinas. Más o menos te lo simplifico porque es un tema largo para hablar, ¿no?, sobre esa pregunta, pero básicamente fue así. Vos pensás que el mes de abril fue una situación de espera en el sentido de que los ingleses llegan el 1 de mayo. O sea, ese mes fue, digamos, de adaptación a todo lo nuevo, a lo que uno no conocía. Desde el primer momento que llegamos, lo primero que empezó a maltratarnos fue el clima. Y así con el pasar de los días, pero en cierta forma, el 1 de mayo, cuando llegan los ingleses, ahí es como que ya el escenario empezó a ser... Porque entendamos que nosotros ni bien llegamos, no es que fuimos a un cuartel o un lugar, hicimos posiciones, hicimos pozos frente al mar, ya tomando posición por si venía el enemigo. Estuvimos muchos días en esa espera, con ese clima de la ropa mojada, un montón de cosas. Y bueno, también quería preguntarles cuál era su función en la batalla, y bueno, ustedes ya me habían contado que ya habían hecho, ya tenían conocimientos previos por haber hecho... El servicio militar, claro, el servicio militar. Sí, eso en realidad, después uno se da cuenta en la guerra que si bien de algo sirve, lo más importante es saber qué hacer con el miedo al combate, a la guerra, a la muerte. De eso no estábamos preparados y lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, no había otra forma. ¿Sí? Nos fuimos adaptando, pero fue muy difícil adaptarse a toda esa situación. Fueron muchos cambios de golpe, ¿sí? Y muy larga la espera, como decía Dani. Nadie está preparado para la guerra, ni los no, oficiales. Puedes tener un mejor entrenamiento, pero en el momento de enfrentar la muerte es otra cosa. Sí, totalmente. Bueno, también le quería preguntar cómo era la convivencia con el grupo en general. Mira, en el caso mío, yo compartí la trinchera con 2 soldados a los que no conocía, que siempre uno dice, ¿no?, que de repente compartir esa vivencia, alguien que no conocías, no fue sencillo, pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy nos seguimos viendo, nos seguimos hablando, y eso fue esa hermandad que se construyó en esos días, en esa situación tan particular, hizo de que, bueno, uno se dé cuenta de que uno necesitaba del otro. Claro, porque no tuvimos una preparación para ese tipo de situaciones, la tuvimos que aprender en el momento y entendimos que la mejor forma de sobrevivir en esa situación tan hostil, o sea, una situación límite, ¿no?, donde el ser humano llega a vivir la violencia en su máxima expresión, que es la guerra, lo tuvimos que aprender sobre la marcha. Entendimos que la mejor forma de sobrevivir era cuidando al compañero, porque el compañero me iba a tener que cuidar a mí después. Básicamente era eso, ¿no? Y bueno, también quería preguntarle sobre la relación con sus superiores y si vieron o padecieron alguna situación de maltrato que se suele dar a conocer en los soldados. Sí, a ver, en la vida, como pasa en la vida cotidiana, tenés gente que realmente sirve y gente que no. Hoy lo podemos ver en la política, ¿no?, donde tenemos gente que realmente quiere hacer las cosas como corresponde y otros se aprovechan de la situación. Malvinas no fue una excepción. En Malvinas hubo oficiales sus estuvieron a la altura de las circunstancias y otros lamentablemente no. ¿Sí? ¿Hubo maltrato? Sí, hubo maltrato. En las situaciones límites la gente saca lo mejor y lo peor que tiene cada uno.
Malvinas no fue la excepción. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Totalmente. Es más, yo creo que, o sea, no tengo duda, Ámbar, de que el mes transcurrido, los días transcurridos del mes de abril, yo siento que fue la continuación del servicio militar, con la diferencia que cuando lo hicimos el año anterior, lo hicimos en el regimiento. Y esa situación continúa en Malvinas. Te hablo de el trato. Venga, vaya, suba, baja, suba, venga, corra. Y a partir del 1 de mayo, cuando los oficiales y suboficiales se dieron cuenta de que uno iba a depender del otro y ellos iban a necesitar la colaboración o el cuidado nuestro, que iba a ser mutuo, ahí entendieron que ahí era el trato empezó a cambiar. Claro. Por eso queda claro, ¿no? Que hubo Sí, gente quedó claro. que actuó bien y otra lamentablemente no. Como Uno la vida siempre real. se queda claro, uno se queda con lo mejor, ¿no? Obviamente. Sí. La forma que aprendimos de seguir adelante y sobrevivir, ¿no? Y bueno, ahora pasando al tema del enfrentamiento bélico, quería saber si fueron partícipe de alguno y qué recuerdos le quedan de ello. Bueno, yo te lo voy a hacer más breve. No estuve en una situación tan particular como le tocó vivir a Ale. Lo mío fue como, si bien estuve siempre expuesto mi compañía en primera línea, la situación fue que estar en primera línea pasamos a ser los últimos, cosa que no ocurrió en el caso de... Claro, porque la disposición que se hizo sobre, te lo resumo, estratégicamente era 10 kilómetros alrededor del pueblo de Puerto Argentino en protección a ese lugar, porque los ingleses iban a desembarcar y iban a tomar ahí. El tema es que los ingleses desembarcan 80 kilómetros atrás. Entonces hubo que movilizar toda la tropa que estaba de un lado hacia el otro. Eso fue bastante complejo. Por eso los que estaban en primera línea terminaron quedando atrás. Situaciones particulares fuertes hubo muchas. Yo, estando en esa primera línea, me ponen como chofer de un vehículo. Yo era era conductor, soldado conductor, así que me terminan trasladando a otra compañía que no era la mía, pero la función mía era manejar un jeep, que era el único vehículo operable en esa zona. Entonces lo usábamos para llevar comida, para llevar al resto de algún compañero muerto. Se usaba para todo. Así que situaciones hay un montón para contar, límites, ¿no? Situaciones feas. La pasamos todo en realidad porque las bombas caían por todos lados. 45 días, Ámbar, fue constante cañoneo por parte. No sé si me escuchan porque se trabó la transmisión. Pregunta. La última parte, las situaciones de combate fueron muchísimas, debido a en el caso de Dani estaba en una posición donde las bombas caían constantemente. Yo tuve no sé si la suerte o no, de manejar un vehículo y encontrar el único vehículo que era operable en Malvinas, que era ese jeep. Lo usábamos para llevar agua, comida, ir a buscar heridos, ir a buscar restos de compañeros, porque se usaba como ambulancia también, porque era el único operable. Así que situaciones límites la vivimos minuto a minuto, te podría decir. Sí. ¿Se entiende? Y bueno, con respecto a la alimentación y al equipamiento, quería preguntarle si era adecuado para la guerra. La comida, él te cuenta la ropa, yo te cuento la comida. La comida, y te lo resumo, analicemos la guerra de Malvinas, para antes de seguir con las preguntas, analicemos que la guerra de Malvinas la tenemos que ver desde el grado de improvisación. Todo fue improvisado. Entonces, como sabemos, las cosas que se improvisan no salen bien. Malvinas no fue una excepción. Primero se llevaron las tropas y después se empezó a llevar lo que era el alimento, combustible, o sea que llegó tarde. Mira, te doy un dato simple que quizás no lo encuentres en ningún libro, pero es lo que nos pasó al regimiento 3 de infantería. Llevamos 1.004 soldados, 5 compañías, viajamos en avión. Llegamos entre los días 11, 12 y 13 de abril.
la logística de todos esos soldados, en el que estaba yo con mi compañía, la mandaron en un barco. El barco tardó 12 días, el barco del Bahía Paraíso. ¿Se entiende? O sea que llegamos primero nosotros y 12 días después llegaron nuestros. Ahora vos me dirás, ¿y qué hicieron durante esos días? Tuvimos que pedirle alimentos prestados a otros regimientos. Esto fue antes de que comenzaran los combates, que después de que comiencen los combates, los problemas se quintuplicaban. ¿Se entiende? Fue todo mal organizado. Siempre se hizo guiso. El tema que el guiso, a medida que iban pasando los días, iba perdiendo cantidad y calidad, porque los recursos eran muy pobres, ¿sí? Muy poco. No había víveres, no había combustible para cocinar la soya, poca agua. Agua potable, ¿no? Ustedes piensen, bueno, agua potable, hago hincapié ahí. Y no solo eso, el tema del uniforme, de la ropa. Ustedes piensen que en Malvinas hace promedio entre 15 y 18 grados bajo cero. Y nosotros, con el uniforme que fuimos, al margen de que, aparte, ¿no?, que no era impermeable, donde Malvinas llueve de 360 días, llueve 250, bueno, ya iniciado otoño-invierno, o sea que fuimos en uno de los peores, en el peor momento, ¿no? Pero en cierta forma, cuando estuvimos recién después prisioneros de los ingleses, nos dimos cuenta de bueno, la diferencia que había entre uniformes, ¿no? Claro, porque encima la ropa nuestra de ejército era toda ropa que estaba adaptada para la zona del norte de nuestro país. Vos le preguntás esto a un soldado que haya sido de infantería de marina tiene una ropa más acorde a la zona austral, a la zona sur, ¿sí? Sí, Pero aparte un detalle importante para que se pueda entrar. ¿Viste que yo te dije, hablamos de improvisar las cosas improvisadas? sí, ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros no llevamos muda de ropa. Cuando nos presentamos al cuartel, él se presentó, le dieron la ropa, yo me presenté, nos dieron la ropa, esa misma ropa que nos pusimos, estuvimos los 74 días de la guerra. O sea, llegamos, hicimos los pozos, combatimos, nos tomaron prisioneros, siempre estuvimos con la misma ropa. No hubo muda. Y esto, aunque te parezca mentira, generó un problema gravísimo, no solo por la higiene, sino por una cuestión de que en Malvinas, si vos te mojabas, te tenías que quedar mojado porque no había forma de secarse la ropa, porque no tenías tampoco con qué cambiarte. Ni hacer fuego. Claro, ¿se entiende sí, toda la sí, se entiende. problemática que había? Sí, los recursos eran totalmente escasos. Y bueno, Mal organizado, mal armada la guerra. sí. Ese es el problema. Nunca se pensó que iba a tomar semejante dimensión. Mirá, y me gustaría agregarte un dato para que se entienda, ¿no? Sí. La orden que vino desde el Estado Mayor Conjunto cuando se recupera Malvinas era que cada arma se tenía que hacer cargo de su logística. O sea, la aeronáutica, el ejército y la marina, cada uno tenía que hacerse cargo de su logística. Aeronáutica pudo llevar sus cosas porque van en avión. La marina porque mandaron barcos. Ejército no tenía ninguna ruta como llevar las cosas. Entonces dependíamos de los aviones o de los barcos para llevar la logística. Por eso es que nosotros, Ejército, fue el que más sufrió el tema del abastecimiento, de lo que es la logística. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y bueno, y también quería preguntarles de qué manera se comunicaban con sus familiares o con sus seres queridos. Y se suele decir que los superiores se quedaban con las cartas que les mandaban y quería saber si eso era verdad o era un mito. El único contacto que teníamos era vía aérea. Vía aérea era cuando llegaban las cartas con mucho esfuerzo de parte de los Hércules, el avión, el Hércules, el C-130. Cuando escuchábamos los motores que estaba aterrizando un Hércules, era como que llegaba la esperanza. Las cartas, la comida, los pertrechos, las municiones se acababan. Y ese era el traslado venía por ese lado, en ese viaje que pensemos que no era un avión que tenía defensa alguna, porque no es un avión de combate. Pero las cartas era el único contacto que teníamos con la familia. Es así que siempre uno dice
que las cartas que escribíamos o que podíamos escribir nosotros de media muy largas porque teníamos más tiempo. A partir del 1 de mayo era escaparse al pueblo, a donde había una cabina postal, y de ahí el telegrama, estoy bien, besos, Daniel, por ejemplo. Era la manera más de dar un presente a la familia de que estábamos. No era que no las querían repartir, sino que era difícil. Vos entendés que cuando llega el 1 de mayo y está el bloqueo, donde empieza, iba a ser derribado o iba a ser atacado. Entonces, los vuelos empezaron a cortarse, ya pasaban menos vuelos durante el día. Y esos vuelos tenían que elegir si llevar comida, llevar cartas o llevar municiones. A todo esto, las cartas se iban acumulando, porque todo el mundo escribía cartas. Se iban acumulando. Entonces, cuando había posibilidad de que un vuelo pasara y llevar una saca, una bolsa con cartas, se cargaba. El tema es que las cartas empezaron a llegar discontinuas por esa razón, porque se iban acumulando. Entonces por ahí te llegaba la última carta que te habían escrito de tu casa y la primera nunca llegó. Pero no era porque no te la querían dar, sino por esta complejidad. Y encima entendamos esto. Una vez que llegaba la carta al pueblo, si tenías suerte de pasar un avión y llegar, había que repartir esa carta en un radio de 10 kilómetros donde estaban las posiciones de los pozos. Había que encontrar al soldado que estaba en un pozo a 10 kilómetros de distancia, ¿me entendés? Sí, claro, era todo complicado. muy complejo. Sí. Claro. Y bueno, y con respecto a la llegada, quería preguntarles de qué manera los recibieron. Bueno, en el caso mío, salimos esos días que después de estar prisionero 3 o 4 días, a mí me tocó volver en el Bahía Paraíso, un barco hospital. El destino fue Punta Quilla, un puerto muy chiquitito en Santa Cruz, y de ahí a Campo de Mayo, en avión. Y bueno, el regreso fue bastante confuso, ¿no? Porque estuvimos un par de días donde, digamos que, no digo que nos maquillaron, pero más o menos, ¿no? Porque es como que empezamos a nos bañarnos, mejorar un poco el aspecto, la apariencia. Perdimos muchos kilos. Respecto a la alimentación. Yo fui con 73 kilos y medio y volví con 60. Cuando me encuentro hacía ya que era inminente el contacto con la familia, mi mamá estaba a 20 metros con mi novia, mi hermana, mi cuñado, mi papá. No me conocían. Y yo a ella parecía que había pasado 100 años. Es como que envejecieron todos de golpe. Y pasaron 70 días. Pero eso pasó después. A mí me tocó, me reencontré con ellos un día 22 de junio. Pensemos que el conflicto terminó el 14, o sea que fue todo muy rápido. Había que evacuar la isla lo antes posible. Sí, más o menos a todos nos pasó lo mismo. Fue muy fuerte ese reencuentro y muy especial a la vez, ¿no? Sí. Y bueno, por último quería preguntarles cómo viven hoy Malvinas y qué sentido tienen sus vidas. Hoy en día nosotros estamos en esto de las charlas, ¿no? Visitando escuelas que más allá que no es un trabajo, sino que es, ¿cómo podría explicarte? Darle a la sociedad lo que la sociedad nos dio en su momento. Uno siente esa obligación. Sentimos la obligación de transmitir a las generaciones, a ustedes, los jóvenes, lo que nos pasó, que sepan la verdadera historia, precisamente para que esto no vuelva a ocurrir. Uno cuando habla de la guerra, no es que habla de que es algo bueno y que es algo lindo y que si se perdió se ganó. En realidad en la guerra perdemos todo, pierde la humanidad. Entendemos que la única forma es el diálogo y la diplomacia, pero creo que la mejor forma es saber que esto pasó, para que tomamos conciencia y que busquemos otra forma. Y esto lo trasladamos cuando vamos a charla con los chicos, no solo lo trasladamos a lo que tiene que ver
con nuestra soberanía solamente, sino a la sociedad que hoy sabemos violenta, donde no sé si fue causa de la pandemia o qué, cambiamos mucho y hay mucha violencia en todos los ámbitos. Entonces, una de las cosas que hacemos con Dani en las charlas es hacer mucho hincapié en eso con los jóvenes, ¿no? De buscar otros medios, porque realmente hay otras formas de solucionar las cosas. El diálogo, obviamente, es uno de ellos, ¿no? Ponernos de acuerdo, y no nos ponemos de acuerdo hoy, nos sentaremos mañana y lo charlaremos mañana, pero de alguna manera solucionar. Nunca desde el lado de la violencia. Creemos que debemos hacer esto porque tengamos memoria, como te dije antes, para que no vuelva a ocurrir, y sobre todo porque quedaron 632 muertos en combate. Hay 632 argentinos que dieron su vida para defender nuestra soberanía, nuestro territorio, las Islas Malvinas. Creo que lo que tenemos que hacer como soldados que fuimos y que nos seguimos sintiendo de alguna forma, transmitir esto, ¿no? Que mal no sé si quieres agregar algo. Ámbar, cuando Ale hace hincapié sobre los 632 caídos, pensemos que en ese número hay compañeros nuestros con los que convivimos el año anterior cumpliendo el servicio militar obligatorio. Sí. O sea que así como compañeros de Ale, yo tuve 9 compañeros que convivimos Y murieron y quedaron en Malvinas. Que no vuelva a suceder, no fue la manera, no era la manera, que no se vuelva a repetir. Claro, para que no vuelva a ocurrir. Conocer la historia para que no vuelva a ocurrir. Tal cual. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. Para mí fue un honor entrevistarlos y Gracias. quería preguntarles si querían decir algo más, porque este es su espacio y nada, eso. Mira, desde ya agradecerte a vos No, dándonos esta agradecerle a posibilidad. ustedes. Y si esto llega a la gente que lo pueda ver, que lo pueda compartir, y sobre todo los jóvenes, como te decía antes, la memoria fundamentalmente, y sobre todo estudiar y formarse. Es de la única forma que como sociedad vamos a poder salir adelante y poder cambiar esto que te decía de esta sociedad tan violenta, con tantas cosas mal que estamos haciendo, lo podemos revertir. Y de la única forma es estudiando, formándose. No hay otra. ¿Sí? Sí. No hay otra. No hay otro camino. Eso es, creo que, básicamente lo que siempre tratamos de hablar con los jóvenes, ¿no? Así que nada, gracias. En nombre de todos los veteranos de guerra, gracias porque nos sentimos honrados en esta entrevista.